me acompañen en este día que es muy importante para mí porque no solo inicio la universidad, sino que también es el cumpleaños número 84 de mi papá. Estoy muy feliz, no se pueden imaginar cuán dichosa me siento de tener a mi padre junto a mí, a mi lado. Y además por la tarde también tendré prueba de inglés, así que el día va a estar un poquitico agitadito, me imagino. Y nada, acompáñenme. Tenemos aquí la cubierta de la mazorca de maíz para prepararle unos tamales a mi papá por la tarde. Y por acá pueden ver mi uniforme. Este es el pantalón y acá tenemos la bata sanitaria. Bueno, pues si nunca lo han visto, este es el uniforme que usamos para estudiar medicina. Es básicamente una bata blanca, una bata sanitaria y un pantalón azul. Y acá está el cumpleañero. Acá está el cumpleañero que salió súper temprano y ahora es que yo lo vengo a ver que me va a acompañar para ir para la escuela. Voy rumbo a la universidad. Espero que el transporte me acompañe para poder llegar temprano. Hoy es la prueba de saber si en este horario está bien, son aproximadamente las 6:50, casi 7, o si tengo que salir un poquitico más temprano. Les muestro el cielo atrás, qué lindo se ve. Me alegra que no fue necesario que mi papá me acompañara porque bueno, es su cumpleaños y tampoco quiero que esté dando tanto viaje. Ahora es cuando siento el verdadero terror, porque si la guagua está o no, es que sabré si mi cálculo de tiempo fue preciso y si puedo llegar temprano. Último. ¿Detrás de quién va? Y aquí está mi facultad que se llama Enrique Cabrera, se encuentra en La Habana. Hoy llegué bastante temprano a pesar de la odisea del transporte, que por cierto acabaron conmigo. Como se podrán imaginar, en esos camiones tan apretados siempre alguien te ensucia los zapatos. Ahora debo recoger unos papeles y luego tratar de encontrar la sala de cirugía dentro del hospital. La profe vio en mi cara que podía perderme y me puso de guía a dos muchachos de sexto año que desde luego conocen este hospital como la palma de su mano. Bueno, pues ya terminé las clases súper temprano, como pueden apreciar. Es que el primer día es más bien de orientación, nos explican en qué sala nos toca, nos explican qué día nos toca la guardia, que por cierto, hoy me toca ya muy pronto, el jueves y empiezo con la guardia. Nos dijeron que la escuela es de lunes a sábado, o sea, prácticamente toda la semana, así que me van a tener que tener paciencia con la subida de los videos, que puede que varíe un poquitico. Y nada, me alegra mucho que este día haya sido más bien de organización, porque así puedo aprovechar y puedo ir a la casa para preparar la actividad, la fiestecita, la comidita que le vamos a hacer a mi papá. Y por otro lado, quiero aclarar para los que lanzan hate sin saber, yo para nada me estoy quejando de mi carrera de medicina. De hecho, estoy muy feliz de estarlo estudiando, fue la carrera que yo elegí. Yo simplemente les cuento mis vivencias, les cuento toda la experiencia como yo la estoy viviendo.
Pasé por la tienda a ver si encontraba algo que me sirviera para los desayunos de la mañana, pero realmente no encontré nada. Lo único que había era mucha cerveza Parrao. Familia, miren lo que me acabo de encontrar para los jugos del desayuno y de las meriendas. Déjenme dicho en los comentarios cómo le dicen a esta fruta en sus países. Acá le decimos mamey y es lo mejor que hay para hacer batido. Bien, ya. ¿Le acabó la salsa, muchachos? Sin lugar a dudas es uno de mis batidos favoritos, el batido de mamey, porque señoras y señores, esto es una delicia. Este sabor no tiene comparación con absolutamente nada en este planeta. Vi una peliculita y luego me puse a hacer tamales. Ahora voy a moler el maíz para hacerle los tamales a mi papá por la noche. O sea, mi función es moler el maíz y hacer como el sazón, porque toda esa parte de envasar el maíz, darle el punto exacto al sazón, hacerle el nudito, todas estas cosas las hace mi mamá porque yo en eso no soy buena. Vean, nosotros lo que hicimos fue que tomamos algunas de las mazorcas de maíz, las desgranamos, le quitamos todos los granitos y los granitos los echamos en agua con sal. Entonces miren, aquí está todo el maíz que preparamos. La huella que siente es porque mi papá lo está llamando por teléfono. Aquí está todo el maíz que preparamos, no sé si lo puedan ver bien. Y quiero que me dejen dicho en los comentarios cómo le llaman a los tamales en sus países. Por favor, déjenme dicho en los comentarios y cuál es la forma que utilizan para prepararlo por allá, por sus países. Bueno, aquí estoy de nuevo, ahora voy rumbo a las clases de inglés. Tengo una prueba oral, que es mi prueba del tercer nivel de inglés, ya para pasar al cuarto nivel. En esta prueba oral tengo que ser capaz de hacer un análisis de la película Me Before You, que les voy a estar dejando por acá como la portada, por si aún no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Es una película algo triste, pero es muy bonita. Tengo que ser capaz de decir qué opino de la película, tengo que caracterizar a los personajes y todo en inglés. Así que deseenme suerte. Excuse me, teacher. Esto es una opinión de 100 puntos. May I come in? Ay, yo no tengo más nada que preguntar. Bueno, les cuento que estoy justo ahora saliendo del examen, salí bastante bien, obtuve 95 puntos, realmente pudo haber sido 100, pero ay no. Hoy yo lo que quiero es terminar rápido las cosas y irla a pasar bien con mi familia. Estoy muy feliz porque obtuve 95 en mi examen oral de inglés. He aprendido a no ser tan dura conmigo misma en este tema de las calificaciones. Yo sé, y me pasó muchísimo que cuando uno es estudiante siempre quiere obtener las mejores notas, pero a veces no es así, a veces no se logra y es totalmente normal. Somos humanos y cometemos errores. Siempre y cuando el contenido esté aquí y se domine el conocimiento, yo creo que la nota no es tan importante. El resto del día lo dediqué a celebrar con mi padre, a preparar lo que faltaba de la comida, pero tuve un pequeño problemita y es que al parecer no batí correctamente el maíz para hacer los tamales. Y los tamales quedaron deliciosos al igual que el resto de la comida, pero no quedaron con la consistencia que debe quedar un tamal. Desde luego mami se molestó conmigo. Bueno, y hasta aquí el video de 24 horas en mi vida viviendo en Cuba, estudiando medicina, en el cumpleaños de mi papá, con pruebas de inglés. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, por favor, déjenme un like, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video en el cual estaremos, como siempre, ustedes y yo, eligiendo la libertad como camino.